Eh, Buenos días a todos. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias del seminario. En este caso vamos a escuchar la conferencia Aproximación histórica a la gripe española en Chile, contextos sanitarios, cifras y acciones terapéuticas, a cargo de la doctora Alexandrine Marie de la Tête-Ville Urrutia. La doctora Urrutia es doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora e investigadora del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, también de Chile. Ha trabajado sobre historia de la educación de las mujeres, de la religiosidad y en los últimos años en la historia de la medicina. Es autora de libros como Educar a la francesa, Ana Duroussier y el impacto del Sagrado Corazón en la mujer chilena, 1806-1880, Cerámica perfumada de las Clarisas, oficio terapéutica y consumo, de Chile hacia el mundo, siglo XVI al XX, ediciones de la Universidad Católica de Chile. Ha obtenido varios proyectos de investigación a fin de rescatar y poner en valor archivos monásticos. En 2019 ha sido profesora visitante de la École Nationale de Charité en el contexto del Séminaire de l'Histoire de la Médecine. Bueno, en la actualidad trabaja como directora del Centro de Estudios Históricos de la Religión y la Cultura del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. Digamos, dirige varios proyectos de investigación. Así que, bueno, esperamos que sea una muy buena, una muy buena conferencia de la cual aprenderemos lógicamente todos. Adelante, Alexandrine. Muchas gracias, Adrián. Antes de comenzar, quisiera agradecer a Rogelio Altés y a Adrián Carbonetti, quienes han dirigido y coordinado este seminario con tanto profesionalismo y dedicación. Asimismo, menciono públicamente mi más sincero agradecimiento a Omar Reyes, mi ayudante de investigación. Sin su colaboración en este tiempo de pandemia, nada de esto habría sido posible. Bien, comienzo. El 1 de noviembre de 1918, la Tribuna Médica, respetado órgano que publicaba el Cuerpo Médico de Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, señalaba en su editorial, comillas, nuestro mundo social y nuestra colectividad médica se han conmovido ante la presencia no inusitada entre nosotros de nuevas epidemias. No habiendo entrado prácticamente en vigencia el Código Sanitario por falta de director, asumió esas funciones el señor alcalde. Este ha decretado desinfecciones y visitas sanitarias, ha nombrado comisiones y ha pedido dinero para combatir la epidemia. La opinión de las comisiones médicas dijo que se trataba de una epidemia de carácter gripal no bien definida. Continuaba la columna diciendo, los diarios han adoptado el calificativo de influenza española y con grandes caracteres anunciaron que el número de enfermos era considerable, que los hospitales estaban llenos y no podían admitir más enfermos. Los boticarios consultados por los diaristas declararon también que era muy grave el número de personas que buscaba remedios y que los consultaban. En la confusión producida, un joven e ilustrado profesional lanzó con firmeza y audacia el diagnóstico de tifus exantemático. Lo decía apoyado en su observación clínica, en el carácter de la epidemia y en el resultado negativo de 400 o más exámenes bacteriológicos de casos diagnosticados como tifus clínicamente y que no contenían ni bacilos de Ebert ni gérmenes de ninguno de los parásitos de paratifus o especies intermediarias. E irónicamente, concluía esta columna, es sensible tener que anotar que ese anuncio fue mal recibido por un gran número de médicos y que se produjeron apreciaciones indignas del grado de cultura a que ha llegado entre nosotros la profesión médica. Esta larga cita que me he permitido compartir con ustedes evidencia en parte el estado de desconcierto que provocaron las primeras muertes y contagios de un mal que desde los inicios, en octubre de 1918, no se lograba reconocer e incluso se confundía y hasta se desconocía. En el marco de nuestro ciclo de conferencias sobre la influenza de 1918-1920 en América Latina, esta exposición se propone analizar el contexto sanitario de Chile, las diferentes reacciones frente a la enfermedad, el hallazgo y actualización de cifras al respecto y las múltiples acciones terapéuticas. Asimismo, este estudio
se pregunta por el escaso interés que esta pandemia ha despertado en los investigadores. Por lo mismo, el análisis de los aspectos concretos y anunciados pretende lograr una aproximación histórica que permita comprender no solo el problema mismo de la pandemia, sino contribuir desde una mirada local a un tema al parecer desestimado por nuestra historiografía. La compulsa documental que fundamenta esta investigación se compone principalmente de la prensa, especialmente el diario La Nación, fundado en 1917, y también el Mercurio, publicaciones científicas de época como la Revista Médica de Chile, medio oficial de la Sociedad Médica de Santiago, cuyo primer número data de 1872. Vigente aún, difunde los avances científicos y clínicos de la profesión médica. La Tribuna Médica, que se publica desde los inicios del siglo XX con el mismo fin, el Código Sanitario 1918. Mención aparte merece el Anuario Estadístico de la República de Chile, fuente invaluable que reúne datos de las más variadas índoles, clave para los efectos de esta investigación. Obviamente han sido consultadas las obras clásicas de historia de la medicina, pero destaco particularmente el aporte de Marcelo López en su artículo Chile entre pandemias, la influenza de 1918, globalización y la nueva medicina, que ha sido una guía esencial para nuestro trabajo. El contexto, la cuestión social y los problemas sanitarios. A comienzos del siglo XX, el escritor chileno Joaquín Edwards Bello, en su novela El Roto, denunciaba las diferencias de vida entre ricos y pobres en Santiago. Comparaba la soberbia estación central, inaugurada en 1857, con sus alrededores atestados de vicio y pobreza. Arrabal bravío, donde se revuelcan los críos harapientos abandonados a su suerte, saltando sin sombrero ni zapatos, entre moscas, ratones y borrachos. Sus desgarradoras descripciones cargadas de ironía contenían una clara denuncia social. Tiempos difíciles. Junto con la llegada del nuevo siglo, se produjo una masiva inmigración del campo a la ciudad. Buscando nuevos horizontes, los campesinos dejaban atrás tierras y patrones para llegar a trabajar a las grandes ciudades. No obstante, muchas veces la metrópoli presentó desafíos peores y solo amparó con la miseria a numerosas personas que se vieron viviendo en las peores condiciones. Desde la vivienda hasta el salario, los sectores más vulnerables fueron presas de injusticias en todo sentido y salvo excepciones venidas de la beneficencia y de algunas disposiciones jurídicas, como bien ha señalado Gonzalo Vial, ni la clase dirigente ni el régimen político supieron hallar solución para estos sufrimientos. Solo después de violentos incidentes en la década de 1920 comenzaron las leyes sociales que dieron mayor seguridad laboral. En el caso específico de Santiago, esta intensa migración rural multiplicó entonces los arrabales y aceleró el crecimiento de una ciudad que no estaba preparada para recibir tantos nuevos moradores. Las condiciones de vida se hicieron difíciles, la vivienda era escasa y mala, los servicios sanitarios insuficientes, y pronto las enfermedades crecieron de manera espectacular, desbordando los límites de los suburbios y traspasando el resto de la ciudad. En este punto, los problemas urbanos y los pobres mismos se convirtieron en un claro problema o cuestión. ¿Qué hacer con los pobres? La mayor concentración de personas se daba en zonas cercanas a las fuentes de trabajo, como la estación de ferrocarriles, el matadero o barrios donde siempre se requería mano de obra para servicios domésticos. Por lo mismo, el tipo de vivienda solía ser inadecuada, desaseada y albergaba un número mayor de personas del adecuado, llevando a una terrible promiscuidad. Incluso animales compartían el techo. Todo esto fue gravitante en la propagación de las enfermedades. Existían varios tipos de vivienda, los cuartos redondos, asfixiantes y oscuras habitaciones de alquiler, generalmente cerradas con una única abertura sin terreno adicional. Más modestos aún eran los ranchos, viviendas suburbanas transitorias edificadas de adobe y paja, asentadas en barriales y basurales. Por su parte, los conventillos fueron construidos especialmente como una solución para la vivienda popular. Era un conjunto de piezas alineadas con un pequeño alero al frente, con un patio angosto y largo que constituía el espacio común. Sin embargo, el conventillo tenía la ventaja de respirar por el pulmón del patio o del callejón. Esta precaria forma de vivir se intensificaba con la falta de servicios urbanos, como agua potable, desagües y recolección de desperdicios principalmente. A medida que la ciudad crecía, el problema era más notorio. La falta de alcantarillado en los barrios populares agravaba la situación. Cabe destacar que Santiago recién comenzó la construcción de su alcantarilla en 1906 y solo en el sector central.
Por ello, las aguas servidas corrían a tajo abierto por acequias en plena calle, las cuales recibían todo tipo de residuos. El agua potable estaba calculada para abastecer y apenas a una población pequeña. Era común que se contaminara con el agua servida y se entregara a los barrios pobres mediante fuentes y pilones. Nauseabunda y mortífera, muchas veces se asociaba a enfermedades como el tifus. De ahí que la higiene personal fuese mínima, incluso en los sectores pudientes. Desde la segunda mitad del siglo XIX fue desarrollándose entre los médicos y más en general entre los grupos dirigentes la conciencia de que el estado sanitario de la ciudad era peligroso. Veían como los principales problemas la falta de agua potable, las acequias, la vivienda, el alcoholismo y la mortalidad infantil. Hubo una nueva preocupación también por cuestiones hasta entonces ignoradas o escondidas como la sífilis y la prostitución. También la alarma se concentraba cada vez que aparecían las epidemias. En este sentido, hitos cruciales fueron la fundación de la Sociedad Médica de Chile en 1869, en la que participaban alumnos y profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile con su revista médica, y la constitución del Consejo Superior de Higiene en 1892 con su revista chilena de higiene. Las opiniones científicas de estos organismos fueron unánimes en culpar a las condiciones de salubridad de las epidemias y enfermedades, a lo cual se agregaban el alcoholismo y mala alimentación, situación que movilizaba a la policía de Santiago. Alexandrín, no sé si no estás pasando las láminas. No, pero... todavía no, ya viene. No, está bien. Perdón. Dentro de las enfermedades históricas, cabe subrayar la tuberculosis, que entre 1905 y 1910 había matado a más de 50.000 personas. Sin embargo, la peor amenaza era la viruela. La influenza también había sido parte del devenir histórico chileno. Pedro Lautaro Ferrer la consideraba como epidemia regular del período colonial. Entre 1889 y 1890 se desató una importante ola pandémica de influencia proveniente de Asia. En palabras de Marcelo López, en este último caso, la recepción fue diferente, pues el mal fue analizado con bases científicas modernas y con el apoyo de la bacteriología. En esa línea fueron esenciales los hallazgos del investigador alemán Richard Friedrich Pfeiffer para detectar la enfermedad. Desde una perspectiva local, la reacción frente a la epidemia movilizó a los médicos y científicos para concluir que se trataba de una enfermedad de carácter universal, pues atacaba a todos por igual. Se determinó que no existía una terapia específica y se recomendaba una medicación antiséptica y depurativa. A esta se sumaban una serie de bebidas, jarabes, caldos y vinos generosos, entre otros. Por todo esto, al enfrentar la influenza de 1918, en Chile ya existían antecedentes de discusiones científicas y claros referentes del comportamiento de la enfermedad a nivel local. Con el paso del siglo XIX al XX, parte de la modernización se evidenciaba en una real toma de conciencia del problema sanitario, en los adelantos científicos y en la mentalidad de una cultura de la prevención que podría aportar en la mejoría del sistema de salud. Más, desde el advenimiento de la República, ya se apreciaban iniciativas estatales y particulares, como la fundación de la Junta Nacional de Vacunas, el Cementerio General, avances farmacéuticos, la erección de la Universidad de Chile con su Facultad de Medicina, la Casa de Orates, la Casa de Expósitos, la Casa de Maternidad, el mejoramiento de los hospitales, la Avenida de Científicos Extranjeros, etc. En paralelo, la beneficencia pública, a través de juntas, administraba hospitales, lazaretos, orfanatos, hospicios de ancianos, dispensaría de caridad, y en Santiago Concepción, cementerios y manicomios. Ahora bien, al terminar la centuria, confluyen por fin los intereses de gobernantes, médicos y educadores, y la higiene pasa a ser agente de asistencia social, lo que se demuestra en la formación de la policía sanitaria, el mencionado Consejo Superior de Higiene, con filiales en provincias, y en la acción de los inspectores médicos escolares. Pese a estos esfuerzos, continuaba el gran problema de la mortalidad infantil, la vergüenza de Chile y las epidemias. El 22 de septiembre de 1918 entraba en vigencia el Código Sanitario, a fin de organizar y dirigir los servicios de salud. Si bien este era muy promisorio ante posibles epidemias, no incluía el caso de la gripe, demostrando que no estaba a la altura de las circunstancias. Esta situación será recordada constantemente en el desarrollo de la epidemia. No obstante todos los avances, los hechos demostraron que aún faltaban recursos de todo tipo para enfrentar un brote epidémico de la magnitud del que se venía. 1918, nuevos brotes epidémicos. El 16 de octubre de 1918, el diario La Nación afirmaba que en Chile comenzaba la epidemia de gripe o influenza española, como vemos en pantalla.
Un profesional se habría acercado a la alcaldía a denunciar el hecho y daba detalles señalando que en el hospital de San Vicente había numerosos enfermos de dicho mal. Asimismo, citaba el caso de una posada obrera en el barrio Santa Filomena, de donde se habría desalojado a numerosos atacados del terrible mal. Especificaba que en las calles cercanas transitaban muchos campesinos que comerciaban legumbres en la Vega Central. En efecto, la enfermedad llegó a Santiago en la primavera de 1918, provenientes de Argentina y Valparaíso, siendo el primer foco la mencionada Vega Central, gran mercado de abastecimiento de la ciudad, al que llegaban productos desde diferentes localidades del país y desde ahí se distribuían. A partir de ese momento, todos los días, al menos... Perdón, Alexandrín, una preguntita nada más. ¿En qué fecha llega a Santiago? En septiembre de 1900, en octubre de 1918. Ah, bien, la fecha exacta no la tenés. El 16 de octubre se da la alarma. Bien, gracias, perdón. Es para comparar con la Argentina. Sí. Bueno, entonces a partir de este momento, todos los días, al menos durante 2 meses y luego semanalmente, este medio de prensa informaba con horror el avance de la epidemia de la gripe en Santiago. Se entregaban opiniones de expertos, descripciones de casos como el cierre de la hospedería donde se había iniciado la epidemia, registros numéricos provenientes de hospitales, alarmantes suspensiones de clases en algunos liceos, prohibiciones de todo tipo, el desastre de la falta de camas en los centros de salud, desinfecciones de tranvías, teatros y biógrafos, entre otros. Estas noticias, a veces sensacionalistas, describían y denunciaban la espantosa situación, pero en ningún momento ponían en duda de que se tratara de una afección distinta a la llamada gripe española. Diferente era la percepción en el ambiente de los profesionales de la medicina. Ante los primeros casos, tanto la Revista Médica de Chile como la Tribuna Médica ponían en duda el origen epidémico y estaban lejos de dictar un diagnóstico certero. Llamaba la atención a los expertos el tipo de cuadro clínico, la evolución de la enfermedad y el hecho de que se propagase especialmente entre los medios más pobres. Esto último era considerado definitorio, debido a la promiscuidad con que se convivía y la facilidad que esto implicaba para los contagios de todo tipo. Con toda propiedad, a pocos días de los primeros casos, la Tribuna Médica hacía eco del jefe de la sección de bacteriología del Instituto de Higiene, quien afirmaba que luego de confrontar análisis de laboratorios con exámenes clínicos, se trataba de un tifus exantemático típico que se había dado en Valparaíso en 1907, cuyos síntomas detallaba como escalofrío inicial u horripilaciones, ascenso rápido de la temperatura, que en 3 días puede sobrepasar los 40 grados, debilidad acentuadísima o postración de fuerzas, cara congestionada, epistaxis. Todo esto se acompañaba de perturbaciones del sistema nervioso central, delirio, a veces estado comatoso y la aparición de exantema, manchas rojas pequeñas, a veces como erupciones sarampionosas. Continuaba el experto señalando que a los 12 o 15 días la fiebre debía bajar y el paciente volver a la total normalidad. Punto clave del diagnóstico era la aparición de la epidemia en sectores marginales, donde abundaban los piojos, principales transmisores del mal. De ahí que no se extendiera al resto de las clases sociales y el remedio más eficiente no fuese otro que la correcta medida de higiene. Comillas, la base esencial de la profilaxis está en la destrucción de los parásitos del cuerpo humano, para lo cual no solo deben desinfectarse los individuos y viviendas populares, sino también los escaños y baños públicos de los parques y jardines alejados del centro. Los enfermos deben ser aislados. A esta postura se sumaban con el tiempo otros médicos y descartaban abiertamente que se tratara de influenza. Decían, porque difiere fundamentalmente en la forma como se ha propagado. Insistía la Tribuna Médica, si fuera influenza, su introducción al país se habría hecho por las vías de tráfico internacional, especialmente por la cordillera, que es el punto de mayor tránsito, y existiría antes en Aconcagua que en la capital. Además, el hecho de que la clase acomodada no hubiese sido víctima fortalecía estos argumentos, aunque la prensa constataba casos en las élites ya en noviembre de 1918. Un mes después, el escenario seguía mostrando cómo aumentaban los casos de la misteriosa enfermedad y los médicos comenzaban a dividir sus opiniones luego de establecerse comisiones de estudios científicos.
Comillas, no puede sostenerse que todos los casos epidémicos que hay actualmente en Santiago correspondan a tifus exantemático, decía la tribuna médica, además de aceptar la posibilidad de la influenza. Reflejaban la situación las consideraciones del doctor Brockman, profesor de patología médica, quien se hacía cargo de las incertidumbres y aseveraba que se trataba de problemas de interpretación de formas clínicas. La presencia de catarro hacía pensar en influencia epidémica, pero de la forma tífica se desprendía que era tifus exantemático. Lejos de poseer la verdad absoluta, el médico sostenía, comillas, que como las investigaciones bacteriológicas y las experiencias de laboratorio no nos han revelado ningún dato decisivo hasta el momento actual, y cuando se oye opiniones respetables abogar por una u otra de estas ideas, la duda nace en el espíritu del observador más desapasionado. Esta situación llevó a álgidas y muy preparadas encuestas e investigaciones durante el primer tiempo, según se lee en las páginas de la revista médica. Por su parte, la prensa advertía que los hospitales no tenían capacidad para una epidemia de este tipo. Los establecimientos hospitalarios en Chile eran pocos. A pesar de los esfuerzos por mejorar la situación sanitaria, las cifras no eran alentadoras. Según el Anuario Estadístico de la República, el número total de hospitales en Chile varió entre 109 y 114 entre 1917 y 1921. Santiago, la capital, aventajada en este sentido, fluctuó entre 11 y 13, y Concepción se mantuvo en 10. Esta situación llevó a que tuvieran que implementarse camas suplementarias en la capital, o simplemente dejar enfermos sin atender. Ya el 24 de octubre de 1918, La Nación informaba sobre la falta de camas en algunos hospitales. Este es otro gráfico de los hospitales, y aquí sigue La Nación informando de la gripe. A poco andar, la situación se veía bastante desbordada, y a la discusión científica que la prensa parecía ignorar, al declarar abiertamente la epidemia de gripe española, se agregaban entonces la dificultad de atender a los contagiados y la falta de tratamiento y medidas preventivas para la epidemia. En el mismo mes de octubre, la prensa daba cuenta de las inspecciones de higiene realizadas en los conventillos, y la jefa de inspección sanitaria, Eloísa Díaz, primera mujer chilena que va a la universidad y médico, mencionaba que la enfermedad ya se presentaba en establecimientos escolares. Día a día las noticias empeoraban. Comenzaban los casos fuera de Santiago: Concepción, Valparaíso, Iquique, Punta Arenas, Chillán, Coquimbo, Viña del Mar, San Felipe. Había brotes en la escuela militar y, lo que era peor, se denunciaba el ocultamiento de contagiados en los conventillos por temor a la hospitalización. Dramática se describía la situación en Valparaíso, donde las calles se veían desiertas por temor al contagio, ya que un tercio de la población lo estaba, según La Nación. A pesar de las discusiones científicas, el país se encontraba en estado de alerta y comenzaban las prohibiciones. Se suspendían las tradicionales romerías al cementerio para la fiesta del 1 de noviembre y se cerraba la Vega Central, primer foco de la infección. Asimismo, comenzaban las multas por incumplimiento de las normativas y se llevaban a cabo desinfecciones generales de hipódromos, templos, escuelas públicas y particulares, lugares de reuniones obreras, casas de préstamos, mercados, andenes de estaciones ferroviarias, salones de operarios de fábricas, etc. Se informaba sobre el alto número de enfermos que se presentaban entre los miembros de la policía. Por lo mismo, comenzaban a cerrarse escuelas, la Biblioteca Nacional y otras tantas instituciones para evitar tumultos y contagios. Incluso algunas ciudades como Puerto Montt, a fines de 1918, hacían gestiones impidiendo el ingreso de personas a fin de que no portaran la enfermedad. El estado era alarmante. Por ejemplo, en Valdivia, la gripe había aparecido con caracteres graves, atacando a presidiarios, habitantes de barrios obreros, como al personal de carabineros y de ferrocarriles. El 12 de noviembre de 1918, el diario La Nación indicaba que era imposible señalar el número de contagios, ya que los hospitales se encontraban colapsados y no se registraban los pacientes rechazados por falta de camas. En paralelo, el Mercurio informaba que la gripe llegaba a las capas sociales superiores, donde el contagio se infiltraba fácilmente por la servidumbre, lavanderas y medios de aprovisionamiento. Lamentaba este medio que muchos médicos y enfermeros ya pagaban también su tributo a la gripe, y concluía con pesimismo: si se sabía que la gripe estaba en Santiago, había que cerrar inmediatamente todo. La gripe es una afección de un poder contagioso extraordinario, y solo se puede limitar su extensión con medidas de carácter radical.
Al comenzar el año 1919, la comunidad científica aceptaba la existencia de epidemias paralelas, aunque muchos médicos se resistían a llamar influenza española a la gripe reinante y preferían tildarla de influenza grave. En enero, el Consejo Superior de Higiene, sin negar la epidemia de tifus exantemático, solicitaba al ministro del Interior que enviara una nota a la Junta de Beneficencia de Santiago para que dispusiera una sala o un pabellón del Hospital de San José a fin de que se aislaran y observaran los enfermos infecciosos para poder estudiar y determinar el diagnóstico definitivo. Así se recibió en Chile la primera ola de la influenza, la cual se prolongó entre octubre de 1918 y febrero de 1919 y que costó la vida de alrededor de 6.000 personas. Cuando ya menguaban los casos, los expertos seguían discutiendo si se trataba o no de la influenza. Es más, incluso la Revista Médica de Chile casi ignoraba la influenza y daba mucho mayor cobertura al tifus exantemático. La Tribuna Médica advertía que pese a que los casos de influenza disminuían, esta enfermedad nunca quedaba totalmente extinguida. La terrible segunda ola de 1919. El ya citado Joaquín Eduardo Bello, en su novela La chica del crillón, ambientada en 1919, ponía en boca de su protagonista: no podré ir al cementerio a poner flores en la tumba de mi mamá a causa de la epidemia. Ya se tomaba conciencia y la mayoría de los lugares públicos estaban clausurados. Lo peor estaba por venir. Luego de una pequeña tregua, los casos de gripe comenzaban nuevamente a aumentar. Sabias serán las palabras del doctor Atria, jefe del Servicio de Bacteriología del Instituto de Higiene, en septiembre de 1919. Las epidemias de influenza llegan como una ráfaga, no dan tiempo para improvisar medidas, hay que prepararse para recibirlas. También decía La Nación, en agosto de 1919, hay uniformidad de opinión en considerar que la epidemia respeta a las personas de boca sin caries y de condiciones higiénicas, o bien cuando llega a atacarlas es benigna y que en cambio se contagia fácilmente a personas de bocas con raíces o infecciones supuradas, como son las caries fungosidades gingivales o supuraciones piorreicas. La comunidad médica continuaba con la preocupación del tifus exantemático, pero la presencia de la gripe o influenza era evidente. Según la Tribuna Médica, esta se desarrollaba nuevamente en forma pandémica, renacida de sus cenizas. Había partido causando estragos en el norte de Chile, especialmente en Arica, y en julio reaparecía en Santiago, produciendo pánico en cuanto se conocían los casos fatales y se desarrollaba casi simultáneamente en la mayor parte de las ciudades y en los campos. La población reconocía la labor de las brigadas sanitarias, las que habían denunciado el día 15 de julio de 1919 la infección de 30 habitantes de un conventillo de la calle Valdivia. La misma brigada realizó la desinfección pertinente de las habitaciones y de cualquier elemento utilizado por quienes se infectaron. Aunque los médicos consideraban que se exageraban las proporciones de la gripe a la hora de reclamar auxilio, reconocían que la mortalidad general había aumentado por su causa en un 20%, cifra aterradora con respecto al año anterior. Ante esta realidad, se recordaba la importancia de la limpieza personal, especialmente del baño, que en Chile, según la Tribuna Médica, solo se practicaba en los meses de verano por el calor. Por lo mismo, enfatizaban los médicos que aunque se desinfectaran calles, teatros e iglesias, sin higiene personal persistiría el peligro de los gérmenes y por ende de los contagios. De ahí que se recomendara la instalación de baños públicos gratuitos para proteger a la población. Los trastornos de la epidemia se agudizaban con el drama de la falta de camas y de recursos. El personal médico no daba abasto y ante la situación se lamentaba la revista médica. Comillas, no tiene culpa de la actual situación la Dirección de Sanidad. Faltan camas, dinero suficiente y una autoridad en la Junta de Beneficencia. Porque hasta ahora, basta que un administrador de hospital o una monja se opongan para que un enfermo no sea admitido o una sala sea clausurada. Si bien las dudas siempre persistieron, las autopsias fueron uno de los mecanismos fundamentales para lograr identificar la gripe. Así, en 1919, estas demostraban que la intensidad y gravedad del mal era la misma que el año anterior. En sesión de agosto de 1919, la Sociedad Médica pedía que se revisaran piezas de pulmón en conjunto para reconocer el mal. La segunda ola pandémica fue más mortífera. Entre julio de 1919 y febrero de 1920 cobró muchas vidas. Se calculaban 54,4 fallecidos cada 10.000 habitantes, mientras que en la primera ola eran 13,6, 4 veces más que el año anterior.
No obstante, llama la atención que las revistas médicas seguían dedicando mayor espacio al tifus exantemático que a la gripe. En cambio, la publicidad de la prensa mantenía viva la preocupación y reflejaba la angustia social promocionando atractivos remedios para la influenza. Mucho más leve fue la tercera ola pandémica desarrollada entre 1920 y marzo de 1921. Alarmista se mostraba esta vez la tribuna médica frente a los nuevos casos de gripe. Ante la posibilidad de que se repitiera la experiencia anterior, las autoridades sanitarias procuraron mantener la limpieza con aseos extraordinarios y se fumigaban constantemente los focos de infección. Esta vez las muertes bajaron ostensiblemente a 1,4 fallecidos cada 10.000 habitantes. Con la cuarta ola, transcurrida entre julio y diciembre de 1921, finalizaba el flagelo de la influenza en Chile. Esta mostraba un terrible recrudecimiento con respecto a la anterior. Se tomaron medidas análogas dentro de lo posible. Se cerraron albergues, se trasladaron enfermos, se reubicaron obreros en nuevos pabellones para descongestionar los focos del contagio. Las muertes volvieron a elevarse a 24,5 cada 10.000 habitantes. La prensa seguía informando, mientras las revistas especializadas continuaban con la discusión y desestimaban la gripe en comparación a la epidemia de tifus que seguía vigente. Además, se sumaban nuevas epidemias como la viruela y la encefalitis letárgica. La elocuencia de las cifras. La falta de un preciso diagnóstico inicial por parte de los especialistas, las alarmantes noticias de la prensa y el pánico de la población ante la presencia de la temida gripe española, aparentemente parecen obviar las terribles cifras del paso de la influenza por nuestro país. Un estudio en detalle del Anuario Estadístico de la República de Chile revela que entre 1918 y 1921, 43.341 personas dejaron este mundo debido a la gripe, lo cual corresponde a un 9% de la población, de la población fallecida. El tifus exantemático, por su parte, que tanto preocupaba a las autoridades, se llevó solo a un 1%, con 583 víctimas. Del total de muertes, estas se distribuyen de la siguiente forma: 1918 un 14%, 1919 55%, 1920 14% y 1921 17%. En esta tabla vemos el número de fallecidos cada 10.000 habitantes, mostrándose claramente que las peores fueron la segunda y la cuarta ola pandémica. El sexo y el rango etario se visualiza en este gráfico de 1918, mostrando que hombres y mujeres prácticamente no presentaron diferencias. En cambio, la edad aparece como notable parámetro distintivo. Las mayores cifras se visualizan entre los recién nacidos, luego las personas entre 30 y 49 años. Aunque cambian los énfasis, la situación es similar en 1919, a excepción de las mujeres de 30 años, cuyas muertes se disparan abruptamente en dicho año. En 1921, al final de la epidemia, el gráfico mantiene la curva de mortalidad de niños y adultos, pero llama la atención cómo aumentan los casos de niñas entre 3 y 9 años. A continuación mostraremos gráficos que pueden mostrar mejor la ilustración descrita. Aquí se ven los hombres fallecidos por gripe en 1918 según rango etario, que se ve el drama de lo que era la mortalidad infantil en Chile, 1919, 1921. Los datos 1920 no los pude conseguir. Aquí están las mujeres en 1918, que es muy similar, 1919, 1921. Siempre resalta la proporción de niños muertos debido al flagelo que esta significaba en Chile. Cabe destacar que estas cifras no pueden ser del todo exactas, pues era común que estos niños padecieran más de una enfermedad y a veces solo se les clasificaba como gripe y la muerte podía estar detonada por otro mal. Cartografía de la gripe. Los números muestran cómo para 1918, 19 y 1921 las principales ciudades del país, y por lo tanto las más pobladas, son las que más se ven afectadas por las muertes por influenza, como se puede ver en este gráfico para 1918, para 1919 y para 1921. Un mapa de Chile de 1902 nos ha servido para ilustrar con gráficos las cifras y comprobar cómo la gripe se distribuye a lo largo de todo el territorio nacional con diferentes énfasis dependiendo del número de ciudades y cantidad de población.
Debido a la gran variedad climática existente en nuestro país, los números señalan que este factor no fue gravitante en la distribución de los contagios. Basta comparar la zona desértica del norte con el clima templado del Maule para colegir que la gripe no discriminaba en este sentido. Terapéutica. Uno de los mayores desafíos que debió enfrentar la pandemia fue la búsqueda de un tratamiento o medidas paliativas eficaces. De lo contrario, la falta de un diagnóstico claro en los inicios afectó directamente en este sentido, pues solo durante la segunda ola hubo mayoría entre los médicos para aceptar la presencia de la gripe. Los científicos probaron con una terapéutica basada en sueros específicos. Desde el comienzo, más el fracaso fue total. Se prepararon de acuerdo a los diferentes microbios, como el antineumocócico o el antiestreptocócico, o sueros polivalentes como los de Toronto, de Estocolmo, del ejército inglés y del Instituto Pasteur de París, pero ninguno dio resultado. En cambio, con optimismo, se presentaban en abril de 1919, al terminar la primera ola, el Electrargol, cuya superioridad debido a los metales coloidales permitía, a través de una inyección intravenosa, activar las defensas del organismo, capacitadas así de luchar y triunfar contra la infección. Se señalaba como el agente diafiláctico más enérgico y más seguro, cualesquiera que fueran los microbios patógenos. Asimismo, la tribuna médica aseguraba las bondades del Rogerin Dupuy, un medicamento recomendado para la gripe en septiembre de 1919. A pesar de que parecía no estar vinculado, había tenido sobre las formas de la gripe y sus consecuencias gástricas una acción muy favorable. También se aconsejaban a la usanza parisina las inyecciones de suero de quinina o la serobacterina al estilo yanqui. Por su parte, el ministro plenipotenciario en Río de Janeiro señalaba algunos preservativos aconsejados en Brasil como quinina, inhalaciones de alquitrán, gárgaras de agua oxigenada e infusiones de agua de canela. Análogamente, el diario La Nación señalaba disposiciones de tipo doméstico y sencillas explicaciones a fin de educar a la población con respecto a la influenza. Así fue en julio de 1921, frente al temor de la cuarta ola que se venía, en que se recalcaban aspectos básicos como el modo de transmisión del contagio del virus a través de las gotas de saliva salpicadas, las mucosidades, estornudos, desgarros y secreciones nasales. Lo mismo ocurría con las medidas sugeridas en el contacto con los enfermos, específicamente evitando tocaciones físicas. También se explicaba cómo limpiar la habitación del infectado sin levantar polvo y la precaución de recoger los desgarros en tiestos de losa o fierros maltados. Llamaba a mantener habitaciones despejadas de cortinas, cuadros o muebles. En cuanto a las indicaciones generales para el tratamiento, señalaba como fundamentales la aplicación de laxantes o purgantes suaves como sulfato de soda, dar a beber bebidas abundantes como infusiones de té, de tilo, de borraja, etc. Lo más relevante era evitar el contagio personal y en las colectividades. Para eso era necesario estar continuamente lavándose la boca y las narices, en especial cuando se ha creído estar con un enfermo, y rehuir la visita a enfermos o a las casas donde los haya, como frecuentar lugares aglomerados. Ahora bien, junto con este elenco de cuidados y frente a la impotencia de los médicos por dar con el remedio adecuado, luego de acuciosos estudios de laboratorio, autopsias y a riesgo de la propia vida, el contraste con la publicidad es muy llamativo, pues se aseguraba la mejoría en pocos días y sin complicaciones. Ya el 18 de octubre de 1918, la farmacia española ofrecía un desinfectante contra la epidemia, siendo luego el más publicitado, el cloronaftol, que aquí lo tenemos en pantalla. Con el tiempo se multiplicaba la variedad de ofertas como aparatos eléctricos, filtros de agua, rayos ultravioleta, azúcar especial para cocer frutas, alimentos de marcas determinadas, estadías en termas, jabones, entre otros. También se ofrecían manuales de higiene para reírse de las epidemias. Aquí les muestro alguna selección de avisos que están en paralelo con los doctores que no encuentran ningún remedio. La publicidad promete bastante. Prácticamente todos los días aparecen avisos publicitarios y también aparece la harina Nestlé, aconsejada para la gripe, ríase de las epidemias, jabón con cloronaftol todo el tiempo, la osomulsión, y ya en 1919 otros remedios, las pastillas Valda aparecen y esas continúan, el quitatos. Bien, voy a dejar de compartir acá. Voy a dejar de compartir.
La revista médica asumía el rol de educar a los ciudadanos y entregaba cartillas con instrucciones de autocuidado para evitar los contagios y frenar la epidemia. Siendo la higiene el centro del problema, se motivaba a la población a usar jabón con cloranaftol y a cepillarse los dientes. También se recomendaba colocar escupideras de pío fijas en los muros con agua o sustancias antisépticas en las fábricas y talleres, y en general en todos los lugares de reunión pública. La desinfección de todo, el reemplazo diario del agua bendita en los templos, la colocación de instrucciones higiénicas en todas partes, barrer y regar calles después de la medianoche, prohibir a los vendedores tocar con las manos los comestibles. Dado que además había tifus y tuberculosis, se pedía castigar a los que ensuciaban la calzada. Se aconsejaba el uso diario de agua boricada para lavarse los ojos, gargarismos antisépticos, el gomenol, el mentol, el ácido bórico para la nariz. No concurrir a lugares muy frecuentados como biógrafos, teatros, casinos, clubes, cafés, iglesias, etc. Limpiar y ventilar habitaciones. Con un claro sentido de realidad, aseveraba, cada ciudadano debe tomar propia conciencia para evitar contagiarse de la gripe, decía la tribuna, pues la profilaxis internacional había fracasado. Pese a todos los esfuerzos, en las páginas de la revista médica se leía en 1920, comillas, no hay medicamento al que todo el mundo le admita efecto útil en el tratamiento de la gripe. Los remedios empleados varían al infinito. En Francia, algunos preconizan el absceso de fijación, otros los metales coloidales, la urotropina endovenosa, el suero de los convalecientes con más de 9 días sin fiebre. Los procedimientos terapéuticos son tantos como autores. Sin embargo, tratamiento específico de la gripe no existe hasta ahora. Para terminar, tras un estudio empírico de la pandemia gripe española desarrollada en Chile entre 1918 y 1921, que costó la vida al 9% de la población fallecida en esos años, podemos compartir las siguientes reflexiones. A pesar de los avances científicos y las iniciativas públicas y privadas que permitieron mejorar las condiciones de salud de la población, el país no estaba preparado para hacer frente a una epidemia de esta magnitud. Las precarias condiciones de vida higiénicas, junto con la falta de establecimientos hospitalarios y personal adecuado para tratar a los pacientes, llevaron a un colapso general del sistema sanitario y al pánico de la población. En la misma línea, el cuerpo médico, aunque con estudios de la más alta calidad y experiencia en el extranjero, no tuvo una capacidad de diagnóstico clara y certera, e incluso minimizó la importancia de la gripe frente a la presencia del tifus exantemático. Fue justamente el temor al tifus que históricamente había asolado el país y matado a gran cantidad de personas, el que en general los esfuerzos se concentraron más en su detección, análisis y profilaxis, desestimando la gravedad de la influenza. La existencia de epidemias paralelas, como el tifus exantemático y luego la viruela y la encefalitis letárgica, impidieron dar con los cuidados y atenciones que requerían los contagiados con la gripe. El Estado tampoco estuvo a la altura y se vio desbordado ante los múltiples brotes epidémicos, aunque supuestamente se encontraba en el mejor momento con la reciente puesta en vigor del Código Sanitario que ni siquiera consideraba la influenza. La ineficacia de los tratamientos a nivel mundial y local solo posibilitó a las autoridades científicas y políticas a educar a la población en hábitos de higiene que eran muy difíciles de adoptar por gran parte de la población debido a sus miserables condiciones de vida. A modo de conclusión, podemos señalar que la aproximación histórica a la pandemia de gripe española entre 1918 y 1921 en Chile, mediante el abordaje de fuentes documentales y estadísticas, nos ha permitido constatar que la historiografía no ha reparado suficientemente en dicha pandemia. Tal vez ha sido la misma negación y desconocimiento inicial el que se ha transmitido veladamente por generaciones, desentendiendo un fenómeno histórico de larga duración, cuyos efectos y alcances percibimos hoy con mayor claridad por encontrarnos nuevamente en medio de una pandemia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alexandrín. Excelente tu conferencia. Bueno, pasamos ahora a aquellas personas que quieran hacer preguntas, comentarios. América ha levantado la mano, Rogelio también levantó la mano. América, vos primeriaste. Bueno, buenos días. Pues un gusto, Alexandrina, escuchar tu trabajo sobre la pandemia. Sí, tengo varias preguntas. Bueno, la primera, me sorprende mucho esta persistencia, ¿no?, en el tifus, ¿no?, de los médicos, ¿no?, que continuaban con esta
pues consideración, ¿no? De minimizar que ocurre por no tener el diagnóstico exacto no se conocía todavía consideraban que era el bacilo de Pfizer. Pero bueno, la situación en México es similar porque también está la influenza, aparece en octubre por esas fechas y también unos años atrás ya había habido un brote fuerte de tifo en medio de la guerra, ¿no? De la revolución. Pero ¿qué tanto los médicos en el caso chileno estaban atentos pues de la alerta internacional, ¿no? Porque en caso mexicano sí había como esa consideración que se trataba de una pandemia distinta, estaban atentos, ¿no? A lo que ocurría con la prensa, sobre todo española, ¿no? Y norteamericana. Esta sería una pregunta. Tengo entendido y me pareció muy, muy importante esta afectación a los barrios, ¿no? Pobres, cuando habla sobre estas casas en los arrabales de Santiago, pues sí me acuerdo mucho del caso de la Ciudad de México que trabajé. Y afecta primero a este sector, bueno, también tendría que preguntar por dónde llegó a Chile, y después, en la segunda ola, parecería que afectaría a otros grupos sociales, no solamente estos grupos más marginados, como que impactó por ahí, por eso los médicos decían, bueno, era tifus, que pues realmente era una enfermedad endémica en estos sectores, o el exantemático, y en la segunda ola brinca a otros grupos sociales, se puede ver que como señalas, es el invierno de ustedes, ¿no? Porque empezó en la primavera. Y bueno, ya la última cuestión es el número de hospital por habitantes. No sé no aparece cuántos hospitales había por número de habitantes, cuánto era la población en Santiago y en las demás localidades. Y pues bueno, ya son información de los médicos, esta estadística, pero ¿de dónde se nutren? De los hospitales, de los cementerios, pues de dónde vienen estas cifras que nos compartiste. Y por lo demás, pues muy interesante tu investigación y felicitarte. Me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias, América, por todas tus preguntas y gracias, y me alegra que te haya gustado. Primero, a mí cuando empecé a trabajar en esto, lo que más me llamó la atención es la paradoja total entre el cuerpo científico, que está en un momento, por eso me detuve en el contexto, porque supuestamente estamos en un nivel de la medicina que nunca se había llegado para el nivel de médicos que habían hecho experiencia en el extranjero, contactos, etcétera, y lo que decían las cifras. Los médicos se negaron terminantemente la primera ola en reconocer que era la influenza española. No por desconexión, por temor, porque el tifus mataba a la población, siempre decía que no conocía clase social. Lo que los distrajo fue el hecho que la gripe venía de Argentina, pero el primer foco fue la Vega Central, que es el mercado que todavía existe en el barrio poniente de Santiago, porque ahí trabajaba gente modesta que vivía en las peores condiciones con las que me detuve al comienzo, que era de una promiscuidad impresionante. Entonces los médicos se dejaron llevar por ese problema. O sea, no es que los médicos fueran incompetentes, al contrario, era tal el problema social en Santiago y era tal la diferencia que percibían que era por aquí. No alcancé a decirlo, pero trabajé también correspondencia particular, correspondencia privada. Y me encontré con personas de la élite, por llamarlo así, por ejemplo, en una familia que mueren 2 niños en la misma semana, supuestamente de tifus. Y viendo las cartas, yo me doy cuenta que es influenza. También otro niño escribe a su papá a los 10 años, aquí se está muriendo toda la gente de gripe y no parece que no se dan cuenta. O sea, hay una polémica muy grande, pero la población, que es lo que importa, siente que está con la influenza. Porque estas discusiones se dan en la academia y en los órganos médicos, pero la gente, la población, se nutre de los diarios como La Nación o El Mercurio. Yo aprovecho de dar las gracias a La Nación que esté digitalizada, porque en época de pandemia ha sido muy difícil recabar los datos. Eso por una parte. Y es muy paradójico, y las discusiones que se dan en la tribuna médica, porque ellos transcriben las actas del Consejo Superior Nacional de Higiene, cómo discuten los médicos y al final no llegan a acuerdo. Y a la segunda ola, ahí con las muertes cuando se disparan en un 20%, no les queda más que reconocerlo. La segunda ola parte en el norte y es más evidente como se muere más población, personas de la élite. Y hay un tema del ocultamiento
que el ocultamiento no solo se da en los conventillos. En Chile había terror al hospital, terror, porque las personas se morían. Entonces habían personas que nunca decían, preferían decir que tenían tifus, porque de tifus te ibas a morir igual. En cambio, si te daba la influenza, te podían llevar a estos pabellones de los hospitales. Además, otra cosa importante, que en otros archivos de beneficencia que he visto, con Omar Reyes, que no sé si está acá, hemos visto cómo sí se diagnostican de gripe. También correspondencia entre monjas, que ellos trabajaban mucho en archivos monásticos en 1919-20, y se está muriendo todo el mundo, se han muerto 3 personas de la gripe. Con respecto a las cifras, son todas del Anuario Estadístico de la República, que es una publicación muy completa, que desgraciadamente no está digitalizada, así que ahí me ayudó mucho Omar, a que le reconozco, a ir a buscarla, pidiendo hora, y ahí están los datos. Desgraciadamente, el tomo correspondiente a 1920 no lo hemos encontrado, solo está en Valparaíso, no alcancé a ir a verlo, pero es la menos relevante. Y el número de hospitales está acá, y viene de ahí. Habría que calcularlo con la población, esa te la debo, el cálculo matemático por habitante, porque no me sale tan fácil. Así que eso, gracias América por tus preguntas, porque me motivan a seguir. Rogelio. Bueno, yo quedé encantadísimo con la exposición de Alexandrine, sobre todo también por los comentarios que estábamos haciendo antes de empezar de que esto es inagotable como tema, ¿no? La cantidad de problemas que aparecen, lo que le dispara a uno lo comparativo después de haberlos oídos a todos, ¿no? Empiezas a pensar en las particularidades, ¿no? Y una de las preguntas que tenía ya la hizo América con relación a la identificación de los sectores menos favorecidos como foco y como fuente, ¿no? Pero también tiene sentido porque son los sitios de mayor hacinamiento. Entonces, evidentemente son como foco y como fuente de contagios, está claro. A mí me llama mucho la atención las 4 olas. Yo no sé si todos los países tienen acaso 2, porque yo hasta ahora que recuerde, en las exposiciones no se han hablado de olas, ¿no? Sino más bien de impacto por regiones o por ciudades, porque a mí me queda claro, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que sí hay diferencias en momentos del tiempo, pero es por regiones, es como que impactó por donde entró y luego va impactando por otros sitios hasta que desaparece. Esto me llama mucho la atención porque, digamos, me genera 2 preguntas. Una con relación a los datos, ¿no? Si estos datos realmente se corresponden con olas o se corresponden con confusiones y no confusiones de diagnóstico. Puede que al principio haya una gran confusión de diagnóstico, que es lo que estabas advirtiendo tú, distraídos con el tifus y todo lo demás. Puede haber una gran confusión de diagnósticos que hace que baje el número de muertos en la primera ola, ¿no? Tenemos una segunda ola que es la más fuerte, que coincide con el invierno, ¿no? Aquí sí habría que prestar atención a lo que Abel siempre dice con relación al clima, ¿no? Que podría ser entonces como el momento más alto de la curva. Pero luego tenemos 2 olas más, ¿no? Que alcanzan hasta 1920, bueno, hasta el 21 inclusive. Sí, a mí ahí ya me llamó la atención de la particularidad del caso chileno con relación a todo lo demás, ¿no? Y ahí creo que habría que revisar esta perduración y este retorno, ¿no? ¿Con qué se puede asociar? No sé si tú tienes alguna reflexión al respecto. Y lo otro, una cuestión más tonta, ¿no? Que es cómo se resistieron a llamarlo gripe española para llamarlo influenza grave, ¿no? Esto me llamó mucho la atención porque habría que ver quiénes y por qué, y si es que argumentan el por qué no llamarla así, porque no olvidemos que ese contexto, claro, estamos en el 18, 19, 20, pero es el contexto
de la nueva conexión con España, que viene desde finales del 19 y justo en esa década, la década del 20 más o menos, viene a ser prácticamente un nuevo romance entre América Latina y España 100 años después de las independencias, ¿no? Lo observamos en otros aspectos más académicos como la historiografía, pero lo vamos a ver después en 1929 con la Expo de Sevilla, que es monumental, ¿no? Entonces de repente me llamó la atención eso como, no, gripe española no, influenza grave. Fue como un detalle delicado con relación al nombre que no sé si hay alguna argumentación ahí que pudiese revisarse. Pero por lo demás, encantadísimo, Alexandrín, de verdad, muchísimas gracias. A ver, Rogelio, te comento tus inquietudes. Claro, la afectación de los barrios pobres es total, pero en Chile, no sé cómo sería en América Latina, parecido, el tema higiénico, la gente rica tenía muy malos hábitos de higiene por las aguas servidas y el alcantarillado que era recientemente. El tema del baño, como bien decían, la tribuna médica, la gente se bañaba solo por calor porque había temor al agua, porque la gente se moría cuando tomaba agua porque le daba tifus. Entonces había un rechazo muy grande al agua en Chile. La gente no comía lechuga, esas cosas, era muy raro, era todo cocido porque yo he trabajado también mucho con diarios y correspondencia privada que me da cuenta de esos detalles. Entonces, obviamente la promiscuidad era terrible, pero las casas de las personas acomodadas tenían servicio doméstico que venía de esos sectores, porque no es el Santiago de hoy, sino que la gente vivía relativamente... Nadie acomodado lavaba ropa en su casa. La ropa no se lavaba nunca en casa. Era como al revés que nuestro refrán, la ropa se mandaba a lavar y se lavaba en los conventillos. Y lavaban todas las mujeres de los conventillos en la calle y la traían de vuelta. Entonces ahí los microbios andaban por todos lados. Pero claro, el foco inicial fue en los barrios pobres, que era horrible, porque al menos la gente de una situación más acomodada podía limpiar, barrer, en cambio el resto era la mugre, los animales dentro de la casa, las descripciones son terribles. Por otra parte, el tema de las olas, yo me colgué un poco a las investigaciones de Pedro Lautaro Ferrer, que es el que ha trabajado este tema, también Marcelo López quizá habla de 4 olas y las cifras también lo dicen, y la prensa habla de estos brotes u olas. Yo creo que la tercera tuvo muy poca mortalidad, 1,4 por 10.000 fallecidos, que es muy poco, pero ahí los médicos ya habían aceptado la gripe. Entonces, la primera ola la desconocieron. La segunda, cuando se les elevaron tanto los muertos, 54,4 cada 10.000, dijeron, hay gripe. Pero no quisieron llamarla española. Algunos sí, la prensa, la influenza española, todo el tiempo. De la gripe, habla más de gripe, influenza todo el tiempo. Y la tercera ola estaban asustados, porque había venido reciente esta segunda, entonces tomaron todo tipo de medidas. Yo creo que esa no dio para ola. Y la cuarta fue alta también, 24,5. Entonces fue el temor inicial no reconocido, la segunda ola con esta gran cantidad de muertos, que los médicos aceptaron las dos epidemias. Y después ya por temor la tercera y la cuarta ya también se le iba de las manos porque además venía la viruela, que la viruela era terrible. Entonces, y lo que más avergonzaba, porque lo llamaban la vergüenza de Chile, era la mortalidad infantil. Entonces morían y morían niños de gripe. De hecho, esta correspondencia que yo vi son niños de 6 y 8 años, de una familia la más elegante de Santiago, y estos se murieron en una semana, lo más probable, de influenza. Así es que eso. Alexandrín, bueno, si no hay nadie más, también me gustaría hacerte algunos comentarios y algunas preguntas. Sí, aparentemente por las fechas que vos indicás, debería haber entrado por la Argentina, porque en la Argentina nosotros tenemos nos ingresa la epidemia Claro. Más o menos en septiembre, fines de septiembre, con lo cual... Llega de Argentina, claro. Claro, es muy posible que haya llegado desde San Juan, que es, digamos, la provincia. Por eso yo sigo insistiendo en los estudios regionales, porque sí, el virus no respeta no respeta fronteras. Entonces, por más que la Argentina cerró y todo, es muy posible, habría que ver también, ¿no? Es decir,
los distritos, como por ejemplo San Juan, que es, digamos, un distrito, una provincia que tiene una fuerte mortalidad por gripe española. Habrá que ver, yo la verdad que no conozco la geografía y la división política de Chile, habrá que ver el distrito político con el cual se comunica y a ver si no hay una mayor intensidad justamente en esos lugares, ¿no? Digo por el intercambio. Yo también tengo Corrientes, por ejemplo, que limita con Brasil y también hay un vaso comunicante, y Jujuy y Salta con Bolivia, ¿no? Entonces esos tres, sigo insistiendo que habría que hacer análisis más bien pensados en términos epidemiológicos, pensando en lo supranacional. La otra cuestión que quería preguntarte, me llama muchísimo también la atención a mí, y ahí, digamos, habría que ver, me llama mucho la atención la persistencia de la gripe española, esas 4 olas de las cuales justamente hablaba Rogelio. Porque, digamos, lo que yo veo en el caso argentino es la primera oleada en el 18, la segunda oleada en el otoño-invierno, y se puede extender hasta la primavera del 19, pero después ya no hay más noticias. Y lo raro es que yo tendría que tener algunas noticias. Si hay tal persistencia, tendría que haber entrado nuevamente por San Juan, es decir, tendría que haber habido como una retroalimentación al desarrollarse la gripe española en 1921. Y los médicos ya no hablan de gripe española. No sé si en una de esas, ese temor que surgió en la segunda oleada hizo que empezaran a denominar la gripe española a todas las otras gripes que comenzaban a llegar y que ya no pertenecían a la gripe española. Claro. Digamos, habría que ver eso, ¿no? Porque, digamos, un poco lo que decía Rogelio, ¿no? Es decir, 4 oleadas es como mucho. Mucho, digo, en términos de la normalidad. Entonces habría que hacer un análisis tal vez mucho más pormenorizado respecto a si en realidad no le están denominando a la gripe común gripe española, o influenza, o digamos, pensando que es el mismo. La otra cuestión que te quería preguntar también es si tomaste los casos de bronconeumonía. Porque, es decir, ahí está el tema de la gripe, lógicamente, que generaba una mortalidad, pero además había casos de bronconeumonía que generaron una alta mortalidad y que estaba relacionada justamente al tema de la gripe española. Entonces habría que ver ahí, si vos tenés los datos, si no se puede sacar la sobremortalidad que se dio en relación a los tiempos no pandémicos. ¿Sí? Entiendo perfecto. Lo que pasa es que todo parte de lo que tú comenzaste a decir. O sea, en el fondo, la denominación de gripe española por la prensa puede haber sido errada en algún comienzo, y los médicos nunca estuvieron tan de acuerdo con nombrarla así. Entonces, claramente los casos de gripe, puede ser gripe común, que se confundieron. Pero el país se sentía en un brote pandémico, porque se presentaban los mismos síntomas. Ahí yo creo que ahí yo creo que ahí tendríamos que tener una discusión también acerca de a qué denominamos gripe española, ¿no? Exactamente. Si denominamos gripe española a lo que las sociedades históricamente sintieron que era la gripe española, o si se le va a poner un coto, ¿no? Es decir, bueno, en el caso argentino hay 2 oleadas, en el caso chileno hay 4 oleadas de gripe española, por más que... Claro, ¿no? Acá en el fondo yo creo que esta tercera ola es casi inexistente, y yo creo que fue el temor de la segunda la que los lleva a esto. El año 21, en las revistas médicas claramente no se menciona tanto, porque como esta tercera fue tan leve y tenían mucho temor con la viruela que se venía y el tifus que no se les iba. Pero en el anuario estadístico, que ha sido mi fuente para ver la cifra, claro, se habla de gripe, no se habla, claro. Pero la bronconeumonía la bronconeumonía no es aparte, no está considerada ahí dentro de esos casos. Algunas gripes derivaban a bronconeumonía.
Pero ahí, y por eso Sí, con la mortalidad infantil es tan difícil, porque son tan altas las cifras, porque estos niños tenían de todo, y a veces tampoco los investigaban tan bien. Los niños de los lazaretos a veces se morían de temas gástricos y rellenaban gripe. O sea, en el fondo muchos niños abandonados tampoco había eh, tanto interés en descubrir realmente de qué se habían muerto. Un par de preguntitas más y un comentario que tengo. Otra cosa que me llama, digamos, que quisiera saber si vos podés lograr, porque yo sí lo encontré, porque tengo un censo muy cercano. El censo de 1914 a 1918-19 es como que uno lo puede transportar. Si vos tenés, por ejemplo, número de camas, número de médicos, número de enfermeros, ¿no? Digo, porque el tema hospitales, por ahí vos podés tener un hospital que tenga 3 camas, y Claro, podés tener un hospital que tenga 400 camas. claro. Entonces, digamos, si los uniformamos, entonces por ahí tal vez sería mejor si lográs obtener esos datos. Claro. No sé, esos datos se pueden lograr. Lo que pasa es que ahora ya no tenía más tiempo, pero esos datos bueno, sí se pueden tratar. Sí, para más adelante, pero está bueno. sí, por Y supuesto. lo último que te quería decir es que ahí hay una publicidad que también aparece en la Argentina. Una de las publicidades que Bueno, vos me mostrás, que es muy interesante eso, ¿no? Una cosa que es CN, que CN se llama. Bueno, o sea, la alcancé a ver y la recordé de lo que yo había CN, el visto. jabón CN para el tocador y el baño con cloronaftol. Sí, Ah, aquí la bien, estoy bien. mirando. Sí, Sí. por eso se llama CN por cloronaftol. Bien, eso sería como interesante también ver los vasos comunicantes que hay en relación al tema Claro. de publicidades, ¿no? Bueno, nada más que eso, te felicito, la verdad que me encantó tu conferencia, muy buena. Sigue Nigel. Nigel. Hola, buenas. Hola, Alexandria, muchas gracias por tu expo, me gustó bastante. Las imágenes de las propagandas me fascinaron igual, me quedé viéndolas bastante. Lo que yo quería comentar es que es el asunto de las 4 olas también. Estas 2 semanas pasadas en Bolivia también encontré que se habla de una tercera ola para el año 1920. Por supuesto, esto queda en cuestión porque solo escuché que se habló de tercera ola con los colegas de Centroamérica, que todavía eso estaba por confirmarse. El asunto es que yo no lo quería tomar todavía como tercera ola porque siento que son gente que quedó con secuelas de la gripe y no soportó el siguiente invierno, porque justamente el alza de mortalidad es en el periodo de invierno y solo en la ciudad de La Paz. No ocurre lo mismo en otros departamentos que tienen diferentes climas y donde el invierno pega de diferente forma. Entonces, no sé hasta en qué medida podemos llegar a discutir lo de tercera ola, ¿no? Y ver si la llamamos tercera ola, ¿no? Porque es interesante lo que dice Rogelio, porque es una ola o es más bien no sabemos cómo definirlo, ¿no? Una dispersión más por regiones, porque Bolivia le entra a la final la infección por todo lado, por Chile, por Argentina, por Brasil, y obviamente no son al mismo tiempo. Algunas no tienen relación. Algunas regiones del oriente, algunas infecciones que ingresan por el oriente jamás llegan a la zona andina. Y otras, y infecciones que ingresan por occidente llegan al sur. Entonces, por ahí me parece interesante también problematizar este término ola, ¿no? Para nuestros trabajos. Y bueno, muchas gracias, Alexander, por todo. Gracias a ti, Nigel, y quedo llena de reflexiones muy sugerentes para seguir trabajando. Rogelio. Sí, bueno, fíjate, con relación al nombre como diagnóstico, ¿no? Es decir, asociar el nombre con qué es, cuál es la enfermedad. También, ojo, porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela, lo que yo he podido estudiar, lo que tenemos antes de la pandemia, en donde las enfermedades respiratorias están bastante bien clasificadas y tienen un comportamiento bastante identificado, sobre todo
tuberculosis y pulmonías, ¿no? También gripe, lo que pasa es que la gripe no mataba tanto como va a matar con la influenza, ¿no? Entonces tienes las enfermedades respiratorias bien clasificadas, aparece la gripe, se le llama gripe y se le llama influenza, ahí están las dos cosas, gripe o influenza, y luego se sigue llamando gripe, ¿sí? Y aparece en la estadística y, por supuesto, tú te das cuenta de cómo baja la incidencia, ¿no? Entonces, el punto está en si está bien identificado esto, ¿no? Más allá de que sea española o sea influenza o sea gripe sola, ¿no? Si está bien identificado en la estadística sanitaria, podemos entender, bueno, es la gripe, es la misma gripe la que sigue, o es otra enfermedad respiratoria, esa tercera y cuarta ola, ¿no? Y por otro lado, también es importante que no siempre tenemos acceso a ese tipo de fuentes, la identificación de las enfermedades respiratorias claramente diferenciadas, ¿no? Como tuberculosis, pulmonía, broncopulmonía, ¿no? Neumonía, que en el contexto de la pandemia, salvo la tuberculosis, todas las demás eran seguramente producto de la influenza, ¿sí? Eso también es bien importante. Si pudiese haber una observación pre y post de las cifras para ver si hubiese confusión. Porque como te digo, o sea, yo sí lo pude ver claramente en el caso del comportamiento de la tuberculosis y otras enfermedades es el mismo. Lo que cambia es lo que se identifica como gripe. Y pudiésemos identificar también algunas bronconeumonías y pulmonías que podrían seguramente ser influenza, como enfermedad desarrollada por, ¿no? Como pudiésemos identificar otras enfermedades desarrolladas por un malestar como este. Y la otra cosa, esto por un lado. La otra cosa importante que yo comparto como preocupación con Adrián es el problema de la propagación del virus, ¿no? A nivel territorial, es decir, no solo en la ciudad. Esto sí lo tiene bien estudiado para el caso de México y para otras enfermedades, América y Lourdes, ¿no? En el caso de la ciudad. En el caso del territorio, es muy importante porque podemos descubrir precisamente cómo salta para otro país o cómo viene de otro país, cómo se mueve dentro de la región, independientemente de que efectivamente hay que comprender cómo y por dónde se traslada, cómo accede, cómo irradia, pero siguiendo la propagación y reconstruyendo la propagación, vamos a entender un montón de cosas, a nivel continental inclusive, ¿no? Y yo creo que eso es, bueno, es una de las cosas que estamos haciendo, ¿no? con el grupo, pero cuando veo un caso como este, o sea, digo, bueno, acá no te digo un libro, vamos a sacar una enciclopedia entera de todo lo que podemos sacar al respecto, porque a saber todo lo que podemos detallar al respecto en regiones tan, bueno, solo en Sudamérica, ¿no? Para pensarlo como movilidad geográfica y entre países, y por último, sería interesantísimo conocer el movimiento exacto de las fronteras, ¿no? Ahí sería... Ahí se podría ser los caminos de la gripe, en realidad. Sí, bueno, pero vamos a terminar en el 2300 el estudio. No, gracias Rogelio. Un alcance con respecto a lo que tú dices. Acá las cifras que he estudiado son claramente gripe, separan tuberculosis, lo separan. Y en Chile solo en 1890 había habido un disparo de gripe o influenza, la usan como sinónimo. Solo ahí se había visto una pandemia de ese tipo, que es la que estudió Pedro Lautaro Ferrer. Y nunca más, era una enfermedad como un resfrío, y de hecho la correspondencia dice, tengo gripe, no me va a pasar nada. Pero la correspondencia de 1919 tiene gripe, no te vayas a morir. O sea, en el fondo fue 1890 que es la primera alerta. Con respecto al, que sería súper interesante reconstruirlo, cómo se va pasando la enfermedad,
igual es difícil porque como hay una resistencia del cuerpo médico, no sabemos por qué a esto, hay que estudiarlo más, es más complicado. Pero con lo que decía Adrián y Rogelio, uno de los argumentos médicos decía, ¿por qué partió en La Vega y no el primer caso está en Aconcagua, que es la zona del cruce desde Mendoza, que es lo más rápido para venir de Argentina? Deberían estar los casos ahí. Entonces, por eso me niego, decía un doctor, a decir que es influenza española. Así que es. Nigel, ¿vos habías levantado de nuevo la mano? América. No, error de... Ah, ya la dejaste levantada. ¿América? Ay, sí, es que está muy interesante la discusión y se me vinieron a la mente otras preguntas. Bueno, de esto que ha trabajado también mucho Adrián y que se ha señalado, porque lo mencionaste, Alexandri, el tema de la tuberculosis. Bueno, nosotros estamos haciendo lo del diagnóstico diferencial para el caso de la influenza. Si estamos viendo, bueno, yo estoy trabajando ahorita Torreón, gripe y me aparecen neumonías o bronconeumonías, como te había comentado Adrián, si hay tuberculosis pulmonar, o sea, el índice. Y otra cuestión que se me pasó preguntarte, bueno, la mortalidad infantil, que era elevadísima en los casos que presentaste de Santiago, el subregistro que seguro había, ¿qué tanto también sería interesante, bueno, sería importante hacer? Porque generalmente se habla que esta pandemia afectó a grupos de 20 a 40 años, población joven, pero ha habido un desconocimiento del tema infantil, de la mortalidad infantil que tú señalas, que era elevadísima. Si también hay otras causas, el caso yo lo estoy viendo en México, las enfermedades gastrointestinales, enteritis, enterocolitis, diarreas y demás que, bueno, y después de este escenario que nos presentas, de estas zonas marginadas que no tenían agua, si se puede hacer esta diferenciación en estos años, un poquito antes y durante la pandemia, de la mortalidad por enfermedades gastrointestinales. Gracias, América. Mira, la tuberculosis en Chile había matado entre 1905 y 1910, o sea, el 8,1 de los fallecidos en ese periodo fueron de tuberculosis. Por eso había un temor muy grande a la tuberculosis, que estaba siempre presente. De hecho, las casas de los sanatorios, se acaba de quemar una en San José de Maipo, era un flagelo constante la tuberculosis. La mortalidad infantil es terrible porque está asociada a la mala alimentación. No solo a comer alimentos inadecuados, sino a comer alimentos que podían estar descompuestos debido a la falta de agua, de cuidado. Entonces los niños, la mortalidad infantil en Chile es la peor de América en el periodo. Y por eso a lo mejor los médicos se ven como desbordados, porque era un tema que no podían erradicar y hacen pruebas, en el buen sentido de la palabra, con los niños de los orfanatos, los lazaretos, para ver de qué realmente se morían. Y lo que dice América, se morían generalmente de temas gástricos, intestinales, y morían mucho. Y también en el momento del parto, por supuesto. Perdón, es que abrí las estadísticas que tengo aquí, con relación, por ejemplo, a las enfermedades de esos años. Y claro, en Venezuela hay que sumar el paludismo, ¿no? Que también es mortal. Pero en el caso de las muertes de las muertes infantiles también tenemos una altísima, o sea, entre 0 y 10 años es la mayor cantidad de muertos por la gripe. Es impresionante. Es impresionante. No tenían defensa. Claro, ese es el punto. O sea, se trata de sociedades mal alimentadas, ¿no? Y le entra cualquier enfermedad, la que sea, y nos mata. Y por supuesto, la concentración entre jóvenes, ¿no? Entre 20 y 30, 20 y 40 años es también llamativa, ¿no? Que eso sí coincide con el mundo, creo, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, wow.
te digo, o sea, yo pienso en esto, claro, estamos a distancia, pero yo pienso en esto y lo rico que sería encerrarnos 6 meses todos. Ay, Adrián. Claro, no, pero y juntos, ¿no? En un mismo lugar. Entonces, y reunirnos y tal, y sacar No todas puedo esas dar cosas. Bueno, está bien, pero una mesa de por medio, por lo menos. No, pero genial. Es que te estalla la cabeza. Buenísimo. En fin. Bien. Yo dejo de grabar ahora.